La historia comienza ubicándonos en una especie de batalla que tenía lugar entre un grupo de héroes bastante grande y nuestro prota, un demonio que lamentablemente había sufrido heridas bastante serias y a duras penas era capaz de mantenerse en pie, oportunidad que los héroes no desperdiciaron, y cada uno de ellos utilizó su mejor ataque para acabar con él. Por su parte, este último parecía bastante tranquilo, aunque sabía que no podría evitar un ataque de esa magnitud. Así que después de recibir el arrasador impacto que destruyó gran parte del área en la que se encontraban, llegó a la conclusión de que sí, ese era su fin. Sin embargo, parecía tranquilo, ya que era un final apropiado para un rey demonio como él. Y bueno, después de recuperar la conciencia, se dio cuenta de que los héroes lo habían rodeado, y lo peor de todo era que sus heridas eran demasiado serias. Mientras tanto, el líder de los héroes se acercó a él para enlistarle los crímenes por los que se le acusaban, como haber tomado la vida de cientos de caballeros de su orden, o haber masacrado un sinnúmero de inocentes. El prota, que escuchaba todo esto, no parecía muy preocupado, incluso aceptaba haber cometido esos crímenes y no se arrepentía de ello. Pero bueno, luego de haber leído los crímenes, el héroe se dispuso a acabar con él, aunque nos revelan que la razón por la que el tipo estaba tan tranquilo era porque en realidad tenía un as bajo la manga. Se trataba de una especie de llave con la capacidad de distorsionar el destino y que, según lo que había escuchado, podía cambiar el futuro de las personas. Eso sí, no estaba del todo seguro de cómo funcionaba. Aún así, como no tenía más alternativas, justo después de que el héroe le asestara el golpe letal, el prota de manera épica le dijo que ese no era su fin, para justo después usar el arma que había estado guardando para intentar eliminarlo. No obstante, el prota no sabía que ese artefacto no funcionaba de la manera en la que esperaba, ya que al parecer no era un arma que pudiera eliminar a su oponente. Por eso mismo su plan fracasó y terminó perdiendo la vida. Eso sí, no parecía arrepentirse de nada. Después de todo, había vivido la vida que siempre quiso. No obstante, ese no era el fin del chico, ya que momentos después terminó despertando, pero ya no en la época actual. De hecho, despertó en su cuerpo algunas décadas antes de convertirse en el rey demonio, justo cuando aún era un noble despreciado por su familia, por según ellos ser un fracasado. Y esto se debía a que, como se los dije, la llave de antes no funcionaba como un arma, más bien como un artefacto con la capacidad de retroceder en el tiempo. Y bueno, después de asimilar lo que estaba ocurriendo, trató de recordar todo lo ocurrido para entender cómo había llegado a ese punto. Pero por más que lo intentó, no consiguió llegar a una conclusión clara. De hecho, ni siquiera sabía qué haría a partir de ese momento, preguntándose si debía tratar de encontrar de nuevo la llave del destino para regresar a su época. Por cierto, el nombre del prota era Zeke, y sus pensamientos fueron interrumpidos por la irrupción en su cuarto de este chico, Javier, uno de los sirvientes de su familia, y quien se refería a él de manera bastante irrespetuosa. Esto porque, según Zeke, en esa época era tratado como basura por su familia. No obstante, ahora ya no era el mismo de antes, así que luego de pedirle a su sirviente que se acercara, de manera instintiva terminó dándole una paliza, ya que en esta ocasión no planeaba dejarse pisotear por nadie, y le haría comprender a Javier que no debía volverle a faltar el respeto si no quería que lo eliminara. Además, no detuvo la paliza hasta que el chico le pidió disculpas de rodillas. No obstante, la lección fue interrumpida por uno de los caballeros de su familia, Joezer, quien al parecer, al igual que Javier, parecían ver al prota como un donadie. Y de hecho terminó defendiendo al sirviente, preguntándole al prota qué carajos le pasaba. Pero nuevamente Zeke, en su modo badass, se acercó tranquilamente al hijo de fruta, preguntándole que si acaso ese era el modo en que debía hablarle. Y cuando el tipo le respondió que si acaso planeaba golpearlo como a Javier, de manera épica, Zeke le dijo que sí. Después de todo, un perro que no reconocía a su dueño necesitaba una paliza para bajar la cola. Y sí, así comienza este webtoon. Así que si te interesa la historia de este chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo la regresión del rey demonio benevolente. Pero antes de comenzar, me gustaría pedirles que si les gusta este video, por favor se suscriban, me dejen su poderoso like y un comentario, ya que estamos muy cerca de llegar a los 200,000 subs. Espero poder contar con su ayuda. Y ahora sí, continuando con la historia. Después de las palabras de Zeke, el guardia enfurecido le preguntó si acaso creía que sería capaz de vencerlo en una batalla.
A lo que el prota, mientras se acercaba a una mesa de su habitación, le dijo que con su cuerpo y habilidades actuales probablemente no. Sin embargo, no podía dejar a su perro sin corrección. Obviamente sus palabras enfurecieron aún más al caballero, pero justo antes de que arremetiera contra él, este último le lanzó el mantel de la mesa para cegarlo por unos segundos. Segundos que no desaprovechó y con un movimiento rápido noqueó al buen Joezer, diciéndole que ser fuerte no lo era todo, en una escena épica. Eso sí, las cosas no terminaban ahí, ya que tras poner en jaque a Joezer, aún le quedaba darle la corrección adecuada a su otro perro. Aunque lamentablemente, como el tipo no era muy apreciado por su familia, fue citado al despacho de su padre para darle una lección por sus actos. Reunión donde, por cierto, se encontraba el hijo de fruta de Joezer, que había ido de soplón con el patriarca. Una vez ahí, nos presentan al conde Samuel, el padre de Zeke, quien no solo estaba furioso con él por sus actos de antes, sino también por la manera irrespetuosa con la que se había estado dirigiendo hacia él, preguntándole si acaso esa era la manera en que debía comportarse el heredero de su familia. A lo que el prota de manera sarcástica le contestó que de qué carajos le hablaba, ya que él sabía que por ningún motivo le daría ese título a él, y solo buscaba el momento adecuado para desterrarlo. No obstante, sus palabras le venían como anillo al dedo a Allison, su madrastra, quien había estado esperando a que el prota cometiera un solo error para que su hijo tomara el puesto como heredero principal de la familia. Pero bueno, cuando el conde le preguntó al prota por sus actos, este último extrañamente se disculpó con él, aunque no por haber golpeado a sus sirvientes, más bien por haber cometido el error de dejarlos con vida, un error que planeaba solucionar justo en ese momento, acabando con ellos. Sus palabras dejaron fríos a todos en la habitación, quienes no sabían por qué el perdedor de antes actuaba de esa manera. Por su parte, Javier intentó defenderse con la excusa de que en ningún momento había ofendido a su amo, una declaración que la hija de fruta de su madrastra planeaba apoyar. Además, el clavo que cerró el ataúd fue la irrupción de Joezer, quien afirmó que Zeke estaba mintiendo, ya que Javier en ningún momento lo había molestado. De hecho, fue el señor Zeke quien nos agredió unilateralmente sin razón alguna. No obstante, Zeke continuó comportándose de manera tranquila, diciéndole que si planeaba llegar hasta esas instancias, lo mejor era que resolvieran ese asunto en un juicio por combate entre ellos dos. Además, le comentó a su padre que eso le convenía, ya que si él perdía, sería la oportunidad que había estado esperando para desterrarlo. A lo que, tal como el prota se lo dijo, el conde terminó accediendo, ya que según él, no habría un motivo inmejorable para deshacerse de Zeke. Lo que no esperaba fue que antes de retirarse, el prota le dijo que si de lo contrario él llegaba a ganar, se quedaría con el título de varón sin importar qué. Y bueno, después de la reunión, Zeke comenzó a fortalecer su nuevo cuerpo, ya que la diferencia entre su cuerpo de rey demonio y el de ahora, un joven de 18 años, era demasiado grande, aunque según él, no le tomaría mucho trabajo alcanzar un nivel decente, ya que en su interior se encontraba latente el poder destructivo y demoníaco, que lo llevó a alcanzar su pico de poder. No obstante, con lo que no contaba era que cuando intentó extraer una cantidad demasiado grande de energía, su nuevo cuerpo no fue capaz de soportarlo, e incluso su corazón estuvo cerca de colapsar. Esto ya que al parecer había hecho mal los cálculos, y su débil cuerpo solo sería capaz de controlar una cantidad muy limitada de maná, de lo contrario su vida correría peligro. En otras palabras, su duelo le tomaría más trabajo de lo que esperaba. Pero bueno, mientras se recuperaba del accidente, fue abordado por su hermano Adrián, quien de manera altanera se acercó a él para burlarse de sus habilidades, preguntándole si acaso creía que en su estado actual sería capaz de derrotar a un caballero experimentado. Además le dijo que lo mejor era que dejara esa nueva actitud y regresara a ser el mismo perdedor que se la pasaba encerrado en su cuarto. De lo contrario, su vida correría peligro. Pero no esperaba que en ese momento Zeke desató una pequeña parte de su sed de sangre, una sed que aterró a su hermano, diciéndole que si acaso tenía miedo de que le arrebatara su puesto como conde. Pero luego de que Adrián le respondiera que un perdedor como él jamás estaría a su altura, el prota con el mismo tono amenazante le respondió que después de su pelea con Joezer tendrían un encuentro entre ellos dos para determinar quién sería el verdadero heredero de su familia, dejando frío al hijo de fruta de Adrián.
Pero bueno, semanas más tarde, el día del dichoso combate por fin llegó y prácticamente todo el pueblo había asistido al coliseo para ver personalmente la humillación por la que querían pasar a Zeke. Por su parte, antes de comenzar, Yoezer le aconsejó que mejor se retirara, ya que si luchaban terminaría acabando con su vida. Aunque claro, eso no estaba en los planes del prota. Tras esta pequeña charla, el juez dio la orden de inicio y sin pensarlo, Yoezer arremetió contra Zeke, intentando terminar con el encuentro con un solo golpe. Aunque no esperaba que el prota fue capaz de detener su espada. Eso sí, parecía estar retomando trabajo, ya que como se los dije, su actual cuerpo era demasiado débil, así que debería emplearse a fondo si quería ganar. Por su parte, Yoezer, que quería desquitar su furia, continuó lanzando ráfagas de ataques a una velocidad increíble. Ráfagas que Zeke a duras penas estaba siendo capaz de contener, únicamente esperando el momento adecuado para contraatacar. Por su parte, en las gradas, algunos de los sirvientes estaban sorprendidos con que el prota estuviera siendo capaz de sobrevivir en una batalla contra uno de los mejores caballeros de la familia. Y eso que el buen Zeke, según ellos, nunca había entrenado adecuadamente. Incluso su padre parecía sorprendido con la batalla. Mientras tanto, el público continuaba apoyando a Yoezer para que acabara con Zeke, y el caballero planeaba darles lo que pedían, comenzando a utilizar el maná para darle fin de una vez por todas al encuentro, aunque no esperaba que en ese momento el prota también empleó el maná para imbuir su espada, una habilidad demasiado avanzada para un perdedor como él. Pero quedó aún más sorprendido luego de que el chico empleara una técnica especializada en lanzar ráfagas de cortes. Una técnica que solo los mejores eran capaces de usar. Desafortunadamente aún era demasiado débil y ninguno de sus cortes consiguió conectar. Eso sí, todos en la grada estaban impactados con el nivel que Zeke estaba demostrando. Incluso su padre no entendía cómo aquel perdedor había crecido tanto en apenas unos días. Pero centrémonos en lo importante. Yoezer, que había entendido que el prota no era un oponente con el que pudiera jugar, decidió ponerse serio y usar sus mejores habilidades para acabar de una vez por todas con su vida, comenzando a cargar una intensa ráfaga de maná en su espada para conectar un golpe letal. Por suerte, el prota pudo sentir su sed de sangre y justo en el último minuto consiguió esquivarlo, cosa que impactó a Yoezer, aunque lamentablemente su ataque aún no terminaba, ya que la técnica consistía en 2 estocadas continuas. Y desafortunadamente Zeke no fue capaz de esquivar con éxito la segunda, recibiendo de lleno el ataque que lo mandó volar varios metros atrás. Las heridas que ese ataque le habían causado eran bastante serias. Todos en el público creían que la batalla había terminado, con Yoezer como su vencedor, ya que según ellos nadie sería capaz de reponerse de un ataque como ese. No obstante, cuando Yoezer celebraba su victoria, sintió un escalofrío recorriendo su cuerpo. Un aura asesina parecía haber comenzado a acecharlo. Aura que sí, como lo suponen, pertenecía a Zeke, quien a pesar de los daños consiguió ponerse de pie, y esta vez había decidido luchar usando su mejor habilidad, que no era otra que eliminar a sus oponentes sin piedad. Tras esto, actuando como un verdadero rey demonio, arremetió nuevamente contra Yoezer, pero esta vez tenía un as bajo la manga, que de hecho era un truco sucio, ya que apenas su oponente se distrajo, aprovechó el momento para lanzarle arena en el rostro y cegarlo por unos segundos, los cuales fueron suficientes para usar la poca fuerza que le quedaba en un tackle y derribarlo. Claro, como era de esperarse, su estrategia funcionó. Yoezer no fue capaz de reponerse a tiempo, y el prota tuvo el espacio necesario para acercarse a él tranquilamente y colocar su espada en su cuello, pidiendo que se rindiese si no quería perder la vida. A lo que sin más opción y viéndose acorralado, el tipo accedió. Por su parte, el prota le explicó que la razón de su derrota se debía a su arrogancia, ya que de haber usado todo su poder desde un principio, la batalla había finalizado sin que él pudiera hacer nada para contraatacar, así que le aconsejó que cambiara su actitud para el futuro. Y bueno, tras su derrota, el juez le otorgó la victoria a Zeke. Nadie podía creer que el prota hubiera obtenido una victoria como esa. Incluso su familia estaba impactada. No obstante, la mayoría estaban indignados por el resultado. Después de todo, para ellos, era simplemente un cobarde que había empleado trucos sucios, tachándolo de escoria. Aunque sus insultos no parecían afectar en lo más mínimo a Zeke. Después de todo, esos eran los métodos que tan buenos resultados le dieron en su vida pasada.
Por su parte, el conde se preguntaba en qué momento Zeke había aprendido técnicas mágicas, ya que nunca había recibido el entrenamiento adecuado. Pero su mayordomo le explicó que quizá él era uno de los pocos privilegiados que nacían con dones especiales. Por su parte, Adrián se preguntaba cómo carajo su hermano seguía de pie después de haber recibido el ataque directo de un caballero, aunque sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz del prota, quien, como se lo había prometido, le pidió que justo en ese momento bajara a la arena para batirse en duelo contra él. Por su parte, el conde le preguntó que de qué carajos estaba hablando. No obstante, Zeke le respondió que se dejara de idioteces. Después de todo, era el momento que había estado esperando, la oportunidad perfecta para que Adrián le arrebatara su título de noble. Sus palabras sorprendieron a todos en el público, quienes se preguntaban si estaba en condiciones para librar otra batalla. Aunque eso no parecía importarle a Zeke, que continuó llamando a su hermano, pidiéndole que lo enfrentara si no quería ser tachado como un cobarde ante todos. Por eso mismo el conde le pidió a Adrián que cumpliera la petición, diciéndole que no tenía nada que temer. Después de todo, en el estado en el que ahora mismo se encontraba, Zeke no sería capaz de vencer a nadie. Así que, siguiendo sus órdenes, el chico por fin se presentó ante el prota, quien emanaba una sed de sangre enorme, la cual por momentos hacía temblar al buen Adrián, quien estaba seguro de que ese tipo no era el hermano tonto de antes. No obstante, lo que no esperaba fue que cuando el prota arremetió contra él, fue capaz de detener su estocada sin demasiado esfuerzo, ya que al parecer Zeke estaba más cansado de lo que creía y apenas tenía la fuerza para continuar empuñando su arma. Por eso mismo, el hijo de fruta terminó llenándose de valor, creyendo que en realidad solo lo había sobreestimado y podría derrotarlo sin mayor problema. Tras esto, ahora era el prota quien estaba contra las cuerdas. Incluso le tomaba trabajo defenderse, ya que la herida que Joezer le había causado era más grande de lo que creía, y ya ni siquiera tenía la energía para emplear su maná. Por eso mismo tomó la decisión de resolver ese duelo a la brevedad. Y usando su personalidad demoníaca, con la pizca de fuerza que le quedaba, fue capaz de detener la espada de su hermano con su propia mano, preguntándole si alguna vez había escuchado hablar de una pelea seria con carne volando por todas partes, para tras ello usar el poco maná que le quedaba para imbuir su propia mano y partir en dos el arma de Adrián, en una escena épica. No obstante, la escena no terminaba ahí, ya que tras ello le comentó el chico, que por cierto estaba aterrado, que si no se rendía en ese momento acabaría con su vida ahí mismo, no importándole que fuera su hermano. Y bueno, después de sus palabras, usó el shock que le había causado a Adrián para conectarle un golpe con el mango de su espada, que lo mandó a volar, y con el que incluso le tiró un par de dientes. Por su parte, Adrián, aterrado por la sed de sangre que Zeke emanaba, no tuvo más opción que entre lágrimas darse por vencido. Tras ello, el juez de nuevo dio al prota como el ganador del segundo encuentro. Nadie en la grada podía entender lo que había ocurrido. Por su parte, Zeke, ahora que tenía en sus manos la victoria, se dirigió a su padre para que cumpliera su palabra, y tal como lo había dicho, le otorgara el título de conde. No obstante, Samuel, cegado por la ira, le respondió que ese duelo no decidiría nada. Palabras que hicieron que toda la gente del público comenzara a verlo como un tipo sin honor. Mientras tanto, el prota parecía bastante tranquilo, ya que había predicho que eso sucedería. Así que de manera irónica le respondió que en realidad nunca había querido ese título, y ni siquiera le gustaba pertenecer a la nobleza, lanzando el anillo que lo representaba como parte de la familia directamente a los pies de su padre. Una escena que desató la furia del viejo, que de inmediato le preguntó que qué carajos estaba haciendo, a lo que el prota le respondió que dejaría a su familia justo en ese momento. Tras esas palabras, se dirigió a su hermano para decirle que recordara que la manera de ganar una batalla era no temerle la muerte, ya que después de todo sería su obligación proteger ese territorio. Pero bueno, luego de ingerir una poción para recuperar su salud, decidió continuar con su viaje. Después de todo, ya había hecho lo que siempre quiso, darles una lección a los hijos de fruta de su familia. Por cierto, antes de marcharse, tuvo que hacer una pequeña parada, la cual era para recoger a quien sería su burro de carga. Y sí, me refiero a Javier, a quien terminó obligando a acompañarlo para tomar el rol de su escudero, un propósito que el tipo no pudo rechazar, ya que de lo contrario, acabaría con su vida. Por cierto, el prota
prota planeaba entrenar a Javier para que incrementara sus estadísticas, ya que quizá podría serle útil en el futuro. Pero centrémonos en lo importante. Ahora su objetivo era visitar los pueblos vecinos para tratar de encontrar información acerca de su regresión. Eso sí, en esta ocasión intentaría llevar una vida más amable en comparación a la anterior. Horas más tarde nos muestran cómo se había adentrado en un bosque bastante peligroso para cortar camino, aunque eso ponía nerviosa a Javier, que temía que fueran devorados por las bestias que rondaban la zona. Lo que no sabía era que de hecho el prota planeaba usar esas mismas bestias para darle el entrenamiento adecuado que necesitaba y así incrementar sus habilidades. El primer oponente al que tendría que enfrentar se trataba de un goblin de bajo nivel, así que según el prota no le tomaría mucho trabajo deshacerse de él. No obstante, estaba muy equivocado, ya que el chico era más débil de lo que había creído, y en segundos el goblin consiguió derribarlo. Por eso el buen Zeke se vio obligado a interceder, bastándole un solo golpe para deshacerse de la criatura. Pero bueno, tras este incidente aún no se daba por vencido, y continuó obligando al chico a enfrentarse a los goblins que continuaban apareciendo, y al final su teoría parecía ser acertada, ya que Javier, gracias a las indicaciones que Zeke le daba, al fin consiguió deshacerse de uno de los monstruos. Al ver esto, Zeke llegó a la conclusión de que si le daba el entrenamiento adecuado, quizá podría convertirse en un guerrero habilidoso. Además, había comenzado a ganarse el respeto de Javier, quien ahora lo veía como un tipo de maestro. No obstante, las cosas no terminaban ahí, ya que segundos después, una horda gigante de orcos apareció a su alrededor. Por suerte, esta vez Zeke quiso darle un descanso al chico, y él mismo se encargaría de todos ellos. Y lo que para Javier parecía imposible, al prota no le tomó más que unos segundos, usando las rocas que encontró en el suelo, propulsadas por su fuerza para acabar con unos cientos de monstruos. El prota era una verdadera bestia en combate. Pero bueno, tras terminar con eso e instalar el campamento donde pasarían la noche, nos explica por qué era odiado por la familia del conde, y se debía a que al parecer su madre había sido una tirana que trataba a los demás como basura. Por eso mismo era que tras su muerte, todos desahogaron su rencor con él. No obstante, sus recuerdos fueron interrumpidos luego de escuchar que un carruaje había llegado a las cercanías, así que de inmediato le pidió a Javier que despertara y se pusiera en guardia, ya que al parecer tenían visitas. Por su parte, este último le dijo que quizá solo se trataba de un mercader y no debían preocuparse por ello, pero el prota le respondió que eso era imposible, ya que una persona en su sano juicio jamás cruzaría un bosque tan peligroso a esa hora de la noche. Por eso mismo debían tener cuidado. Y bueno, después de un rato el carruaje llegó hasta ellos, el cual por cierto se encontraba custodiado por varios paladines, y la persona que se encontraba en su interior se trataba de esta chica de aquí, Luna, una especie de sacerdotisa quien amablemente le comentó al prota que también planeaban acampar en ese lugar. Por cierto, Zeke ya conocía a esa chica de su vida anterior, ya que ella era la misma sacerdotisa que acompañaba al héroe cuando intentó acabar con su vida. De hecho, ese encuentro parecía sorprenderlo bastante, ya que en su vida pasada no ocurrió algo como eso. Por cierto, la chica no fue la única a quien reconoció, ya que esta última se encontraba siendo escoltada por un anciano que según el prota era una eminencia en el combate. Pero bueno, el chico decidió actuar de manera tranquila, ya que después de todo, ahora que quería llevar una vida diferente, era buena oportunidad para conocer a personas distintas. Por cierto, Javier, como todo un sim, quedó embelesado con la sacerdotisa, tanto que incluso terminó ayudando a montar su campamento. Aunque esta última parecía haberse interesado en el buen Zeke, sentándose a su lado para conocerlo mejor, una oportunidad que el chico no desperdició para preguntarle qué la había llevado a esos lugares, a lo que la chica le respondió que en ese momento se encontraba en un viaje de purificación, viajando por diferentes pueblos para ayudar a las personas con su poder. Por su parte, cuando la princesa le preguntó al prota por su viaje, este último le comentó que simplemente buscaba cómo ser una buena persona. Palabras que se contradijeron totalmente, luego de que al día siguiente, mientras la sacerdotisa recorría el pueblo, se topara con este último, dándole una paliza a un mercader. Pero bueno, luego de arreglar toda la discusión, la chica le cuestionó por qué si deseaba ser una buena persona, había atacado al tipo de antes. Pero el chico le respondió que de hecho se encontraba haciendo el bien, ya que unos chicos le pidieron que los ayudara con la golpiza de antes, y simplemente accedió. Pero centrémonos en lo importante, el mercader les explicó
explicó que esos chicos lo habían atacado porque desde hace un tiempo habían querido arrebatarle su puesto de ventas y él continuaba negándose. Así que tras escucharlo, la chica le dijo que ella lo ayudaría con ese problema. Por cierto, el prota había atacado a ese tipo, en realidad porque gracias a sus instintos notó que emanaba una presencia rastrera, a diferencia de los otros chicos, así que quizá la sacerdotisa estaba cometiendo un grave error. Y al final tenía razón, ya que días más tarde se terminó topando con varios carteles de la chica, en los cuales la acusaban de ser una bruja que había estado lanzando hechizos en contra del pueblo. Por su parte, Zeke, luego de leer el cartel, sabía que obviamente todo eso era falso, pero no entendía por qué la gente la acusaba de algo como eso. Por cierto, la noticia había causado pánico en todos los habitantes, ya que incluso habían estado ocurriendo incidentes extraños en los alrededores, creyendo que todo estaba relacionado con la maldición que la bruja había puesto en el pueblo. Y cuando el prota regresaba al hotel donde se estaba quedando y se preguntaba si ese incidente también había ocurrido en su vida pasada, se topó con uno de los fenómenos que estaba aterrando a los pueblerinos. Se trataba de una especie de no muerto que apareció justo a su espalda, cuya sola presencia aterró a Javier, ya que no era muy común ver monstruos como ese. Por suerte el prota se deshizo rápidamente de él, ya que monstruos como ese no asustaban a quien incluso solía crearlos. No obstante, su aparición parecía preocuparlo, ya que ahora estaba seguro de que algo como eso no había ocurrido en su anterior vida. Pero bueno, después de esto, algunos guardias de la ciudad aparecieron para hacerse cargo del cuerpo y aprovecharon para aconsejarles que se resguardaran lo antes posible, ya que la maldición de la que hablaban había estado convirtiendo a las personas de la ciudad en zombies como ese. Y bueno, una vez los tipos se marcharon, Zeke sintió una presencia familiar en las cercanías y al revisar el lugar se dio cuenta de que esa presencia pertenecía a la sacerdotisa, quien ahora se encontraba en un estado bastante deplorable. Así que luego de llevarla a su posada y darle algo de ropa limpia, aprovechó para preguntarle en dónde estaban los paladines que solían acompañarla, a lo que la chica, bastante afectada, le respondió que algunos estaban en otra misión, pero el resto habían sido eliminados y todo era su culpa. Por su parte, el prota le cuestionó si eso tenía algo que ver con el delito del que ahora era acusada, a lo que la chica le respondió que ella no era la responsable de eso, y para probarlo le confesó lo que había ocurrido luego de que se separaran hace unos días, explicándole cómo luego de su conversación con el mercader decidió visitar al alcalde de la ciudad y así pedirle un poco de seguridad para los mercaderes, cosa que al principio parecía estar saliendo bien, ya que incluso le dijeron que tomarían cartas en el asunto. No obstante, cuando ella y su grupo se disponían a retirarse, el tipo los invitó a cenar para celebrar el honor de recibir la visita de una sacerdotisa, y la chica no tuvo más opción que acceder, sin saber que estaban cometiendo un grave error, ya que tras disfrutar de la cena, se toparon con una escena impactante. El alcalde había eliminado a todos sus trabajadores, empleando una especie de magia negra, magia que también utilizó para darle vida a algunas gárgolas en la habitación, para que se hicieran cargo de los paladines. Y eso no era todo, ya que los cuerpos de las personas comenzaron a levantarse para unirse a la batalla, y por más que sus guardias fueran poderosos, estaban siendo superados en número. Así que no tuvieron más opción que sacrificarse para darle el tiempo suficiente de escapar. Así que sí, el verdadero responsable de lo que ocurría era el alcalde. Pero bueno, la chica le explicó que lo más seguro era que el alcalde pertenecía a una organización oscura que estaba intentando usar como sacrificio a la gente del pueblo para llevar a cabo un ritual y obtener más poder. Por suerte para ella, el prota se ofreció a ayudar, ya que después de todo, ayudarla podría considerarse una buena acción. Y bueno, al día siguiente, el chico, luego de deshacerse de varios de los guardias que resguardaban la alcaldía, consiguió infiltrarse llevando consigo a la sacerdotisa, quien lo estaba guiando hasta la habitación donde había tenido lugar el suceso de antes. Una vez ahí, se toparon con el dichoso alcalde, que emanaba un aura bastante oscura. Por eso mismo, Zeke no perdió tiempo y arremetió contra él en segundos. Aunque una vez estuvo cerca, se dio cuenta de que él no era el responsable. De hecho, era un simple cuerpo sin vida que estaba siendo controlado por el verdadero culpable. Se trataba de este tipo de aquí, el miembro de una organización criminal que se había estado haciendo pasar por la mano derecha del alcalde. Por su parte, la sacerdotisa le cuestionó qué había ocurrido con los paladines, a lo que el tipo le confesó que los había usado para alimentar a sus peces, palabras que dejaron fría a la chica.
Mientras tanto, el tipo le preguntó al prota quién carajos era y por qué estaba ayudando a la sacerdotisa, a lo que como siempre este último le respondió de manera sarcástica, diciéndole que eso no le importaba. Lo único que debía importarle era que planeaba destrozarlo. Tras sus palabras, el tipo se puso en guardia y usó su magia para controlar a varios no muertos e intentar acabar con Zeke. Rápidamente la sacerdotisa quiso ayudar al prota usando un hechizo de potenciación sobre él, pero eso no dio resultado, ya que notó que dentro suyo se escondía un aura siniestra. Aunque su ayuda no fue necesaria, ya que al prota no le tomó trabajo deshacerse de todos sus oponentes. El brujo no podía creer lo que había visto, preguntándose quién carajos era ese tipo. Había acabado con sus armas como si fueran de papel, y lo peor de todo, emanaba un aura aún más aterradora que la suya. Por cierto, Zeke nos explica que durante los últimos días había conseguido que su cuerpo fuera capaz de asimilar más maná, así que acabar con un hechicero no le tomaría mucho trabajo. El criminal enfurecido le comentó que no serviría de nada que acabara con él, ya que el ritual de sacrificio había sido activado y no existía forma de desactivarlo. No obstante, el prota lo contradijo, diciéndole que él conocía una manera de hacerlo, y para ello solo tendría que destruir las estatuas malditas que se requerían para el ritual, y que podría ubicarlas sintiendo su aura. Por eso mismo le dijo que se encargaría de eso antes de acabar con él, para que así pudiera ver cómo su plan era destruido. Sus palabras impactaron tanto al tipo que sin pensarlo, ordenó un nuevo ataque contra él, intentando evitar que escapara. Pero nuevamente sus zombies no fueron más que basura para las habilidades de Zeke, que tras eliminarlos, escapó de la habitación llevando consigo a la sacerdotisa. Obviamente el brujo no podía quedarse de brazos cruzados, así que el día siguiente se encargó de esparcir boletines en los que acusaba al prota de ser cómplice de la sacerdotisa. Por cierto, la primera pista que Zeke tenía para encontrar las dichosas estatuas eran los chicos a los que hace unos días había ayudado a darle una paliza al mercader, y quienes al parecer eran los buenos de la historia, ya que luego de atraparlos y obligarles a confesar por qué habían llevado a cabo el ataque, uno de ellos le respondió que se debía a que a causa de ese tipo su hermano se encontraba en un estado bastante delicado, y luego de llevarlos hasta donde el chico se encontraba, el tipo les confesó que él había presenciado cuando el mercader robaba la energía vital de su hermano. Por eso mismo había intentado capturarlo para obligarlo a devolvérsela. Además, el tipo estaba furioso con la sacerdotisa, ya que por su culpa no lo había conseguido, aunque las cosas parecían ser diferentes con el prota, a quien los chicos trataban con bastante respeto, en parte porque él era la primera persona en mucho tiempo que los ayudaba a pesar de su apariencia como plebeyos. Y bueno, luego de obtener esta información, tal como lo dijo, Zeke le realizó una pequeña visita al mercader de antes, aunque luego de acorralarlo le comentó que esta vez no sería tan amable como la última vez que lo ayudó. Ahora planeaba romper cada uno de sus huesos si no les daba la información que buscaban. Por su parte, el hijo de fruta, al verse acorralado, les preguntó por qué carajos lo atacaban de esa forma, a lo que el prota le respondió en un tono frío que dejase de fingir, ya que estaban al tanto de cómo había estado robando la energía vital de los polarinos para alimentar la estatua que tenía en su tienda. Después de todo, el aroma a sangre era imposible de ocultar, aunque luego de notar como el chico continuaba negando todo, Zeke sacó su daga, comentándole a la sacerdotisa que ese tipo no abriría la boca. Además, ahora que sabían dónde estaba la estatua, lo mejor era acabar de una vez por todas con una escoria como él. No obstante, cuando estaba por acabar con él, este último por fin habló, pidiéndole que no acabase con su vida, y a cambio le daría la ubicación exacta del resto de estatuas, ya que sí, al parecer, no estaban usando una sola estatua para reunir la energía necesaria para el ritual. En realidad habían esparcido varias de estas en todo el perímetro. Pero bueno, tras enterarse de esto, el prota le cuestionó dónde carajos estaban el resto de las supuestas estatuas, a lo que el tipo, revelando su verdadera personalidad macabra, le respondió que no se lo diría tan fácil. Después de todo, ese era su único seguro de vida, así que si se atrevía a darle un solo golpe más, jamás podría detener el dichoso ritual. Por su parte, la sacerdotisa le cuestionó el por qué estaba haciendo eso, sabiendo que en caso de que el ritual se llevase a cabo, todo el pueblo quedaría destruido por completo, a lo que el tipo le respondió que simplemente por dinero. Después de todo, ganaría mucho a cambio de robar la energía vital de unos cuantos plebeyos. Pero bueno, tras comentar esto, le pidió al prota que lo liberase, y una vez estuviese a salvo, le haría saber la ubicación exacta de las estatuas. De lo contrario, no habría trato. Lo que no esperaba era que en ese momento Zeke le respondió que había cambiado de opinión, y en ese momento planeaba acabar con su vida, explicándole que gracias a la energía demoníaca que emanaba cada estatua, no le sería difícil dar con el resto de ellas.
Además, ahora que había obtenido toda la info útil de él, ya no le sería de utilidad. Claro, el tipo suplicó por su vida, pidiéndole a la sacerdotisa que tuviese ese tipo. No obstante, esta última concluyó que la decisión del prota era la correcta. Así que a pesar de los gritos desesperados del mercader, el prota liberó un poco de su antigua sed de sangre como demonio, acabando con su vida de manera fría. Pero bueno, tras esto, ambos dejaron las instalaciones para comenzar con la búsqueda del resto de estatuas. Eso sí, la chica parecía bastante afectada por lo sucedido horas antes. Sin embargo, Zeke la hizo entrar en razón, explicándole que a veces escorias como la de antes jamás cambiaban su naturaleza, así que lo mejor era acabar con ellos de raíz. Además de ello, le comentó que sus habilidades de purificación serían claves para detener el ritual que se estaba llevando a cabo. Y bueno, unos días más tarde, y luego de acabar con varios hombres al servicio del tipo de antes, dieron con la primera estatua, la cual no fue difícil de encontrar para Zeke, gracias a toda la energía maldita que emanaba. Y tras encontrarla, le pidió a la sacerdotisa que usara sus habilidades para purificar un poco de pintura. Pintura la cual utilizó para grabar una especie de runas antiguas en el exterior de la estatua, comentándole a la chica que eso sería suficiente para que la energía reunida comenzase a desvanecerse y por ende el ritual no podría llevarse a cabo. Pero bueno, unos días más tarde vemos como el prota había estado dibujando las mismas runas en el resto de estatuas que encontraron en el perímetro. Sin embargo, la sacerdotisa comenzaba a preguntarse si la teoría del prota sobre cómo eso sería suficiente para detener el ritual era cierta. Después de todo, nunca había escuchado de una técnica como esa. No obstante, sus dudas fueron resueltas luego de toparse con un zombie como el de antes, el cual, a diferencia de la última vez, actuaba de manera errónea y sus movimientos eran mucho más lentos. Así que tras deshacerse de él, Zeke le explicó a la sacerdotisa que sus esfuerzos comenzaban a dar resultados, ya que por lo que veía, la fuerza del ritual había disminuido considerablemente, comentándole que era momento de realizar un nuevo ataque a la mansión del alcalde, donde se encontraba la última de las estatuas, ya que era el momento ideal, ahora que la fuerza del ritual había disminuido. Eso sí, según Zeke, no sería una tarea fácil, ya que lo más probable era que el tipo de antes ya esperaba por ellos y estaría preparado con varias contramedias para acabar con sus vidas, así que debían estar preparados para cualquier amenaza a la que pudiesen enfrentarse. Y bueno, tras comentarle esto, ambos se pusieron en marcha al castillo, donde el prota le pidió a la sacerdotisa que se mantuviese atrás de él en todo momento y siguiera sus instrucciones sin dudar. Aunque tras esas palabras, apenas se entraron en las instalaciones, fueron atacados por una especie de espectros, con la única finalidad de acabar con la vida de los intrusos. Por suerte el prota consiguió reaccionar a tiempo, y claro, de inmediato reconoció a las dichosas criaturas, ya que en sus años como demonio, él también solía usarlas como sirvientes. Y tras ello, inició una pelea contra estos últimos, la cual no duró demasiado, ya que como sabemos, las habilidades del prota estaban en un nivel muy diferente. Y eso, sumado a que conocía la debilidad de las criaturas, bastó para que se deshiciera de docenas de ellos sin mayor problema. Pero bueno, una vez con el altercado terminado, la chica le comentó al prota que debían darse prisa, ya que podía sentir una energía demoníaca muy fuerte en los alrededores, lo que le hacía pensar que quizá el ritual seguía teniendo bastante fuerza, y sus sospechas fueron confirmadas cuando el mismo hijo de fruta de antes se presentó ante ellos, comentándole que tenía razón y la energía del ritual se mantenía intacta. Lo peor de todo fue que tras comentarlo, intentó utilizar la dichosa energía para afectar tanto a la sacerdotisa como al prota y convertirlos en sus marionetas. Lo que no esperaba era que antes de que eso sucediese, el prota reunió una cantidad monstruosa de maná en su espada y tras tomar en sus brazos a la chica le bastó una sola estocada para crear una explosión enorme que no solo esparció la energía que se estaba acumulando a sus alrededores, sino también destruyó gran parte de las instalaciones del castillo donde se encontraban. Por cierto, la sacerdotisa no podía creer que ese chico contase con un poder tan grande como ese. Sin embargo, para su mala suerte, a pesar de la explosión, el tipo de antes estaba intacto, como si nada hubiese pasado. Además, la energía acumulada en la estatua no dejaba de aumentar. Fue entonces cuando, luego de presentarse como chacal, le reveló que en realidad todo ese tiempo habían estado bailando en la palma de su mano, explicándole que las runas que el prota había dibujado sobre todas las estatuas no habían servido prácticamente de nada. De hecho, fue él quien disminuyó la energía del ritual a propósito, para hacerles creer que su plan estaba funcionando y que de esa manera la sacerdotisa se presentase personalmente en su castillo, revelándole que ella y su poder eran la pieza final para llevar a cabo el ritual. Así que tras explicarles todo esto, le pidió a la sacerdotisa que se entregara voluntariamente. Después de todo, ya no contaban con más alternativas, aunque tras escuchar la negativa de la chica, usó parte de la energía que lo rodeaba para invocar a docenas de no muertos que rodearon a los chicos.
Por su parte, la sacerdotisa le pidió al prota que escapase, mientras ella intentaba ganar algo de tiempo, ya que eso era lo menos que podía hacer para agradecerle todo lo que había hecho por ella. Aunque lo que la dejó fría fue la respuesta de Zeke, quien respondió que no tenía nada de qué preocuparse, y que incluso él ya estaba al tanto del plan del tipo, y de cómo sus runas no estaban teniendo efecto alguno en las estatuas. Aunque Chacal, quien parecía confundido por sus palabras, le cuestionó el por qué si estaba al tanto de ello no hizo nada para evitar caer en su trampa. A lo que el prota le respondió que simplemente porque necesitaba ganar tiempo para la llegada de Antoine, el mejor caballero de la sacerdotisa, y quien se consideraba prácticamente un monstruo, pero que había tenido que separarse de ella para llevar a cabo otra misión. No obstante, en ese momento se encontraba llegando a las instalaciones, arrasando con cuantos zombies se cruzaban en su camino. Obviamente Chacal estaba impactado. Después de todo, ese tipo era conocido como un monstruo en combate y podía presentar una amenaza para sus planes. Así que antes de que se presentase en la escena, realizó uno de sus mejores ataques para acabar con la vida tanto del prota como la de la sacerdotisa, para de esa manera iniciar con el ritual de inmediato, ya que una vez iniciado, por más fuerte que fuese Antoine, no podría hacer nada para detenerlo. Lo que no esperaba era que el dichoso ataque no tuvo efecto alguno contra Zeke, quien había perfeccionado todo tipo de ataques demoníacos en su vida pasada. Así que un ataque de su mismo elemento y de un nivel inferior no tenía efecto alguno sobre él. Esto dejó frío al hijo de fruta, que poco a poco comenzaba a verse acorralado, más aún cuando la bestia de Antoine hizo acto de presencia en el lugar. Pero bueno, el hijo de fruta, al verse en una situación tan extrema, quiso utilizarla a su favor, convirtiendo a Antoine en uno de sus sirvientes, así que trató de usar parte de la energía maldita que había reunido para llevar a cabo su plan, pero su idea fracasó de inmediato, ya que no contaba con que Antoine era un verdadero monstruo, con una velocidad increíble, la cual utilizó para destrozar su libro de hechizos antes de que pudiera utilizarlo, neutralizándolo por completo. No obstante, cuando todo parecía resuelto, el tipo jugó su última carta, activando de inmediato el ritual con la energía que le quedaba, y les comentó que aunque no pudiese llevar a cabo su plan como tenía pensado, al menos convertiría en zombies a una pequeña parte de la población. Y aunque el caballero amenazó con quitarle la vida si no se detenía, el tipo le respondió que ya era demasiado tarde, la energía se estaba esparciendo, y aunque acabase con su vida, el ritual no se detendría. No obstante, se dio cuenta de que unos minutos después, a pesar de haber liberado la energía, todo parecía muy normal, como si el hechizo no hubiese funcionado, preguntándose qué carajos estaba ocurriendo. Fue entonces cuando Zeke, de manera épica, se acercó a él para decirle que en realidad todo el tiempo había estado bailando en la palma de su mano, ya que los símbolos que dibujó en las estatuas sí funcionaban. Simplemente esperó el momento adecuado para activarlos. En otras palabras, nunca tuvo una sola posibilidad de victoria. Pero bueno, tras esta humillación, vemos como días más tarde, todo había regresado a la normalidad en el pueblo, y ya no quedaban rastros de la energía maldita que se había estado acumulando en el territorio. Por su parte, Antoine aprovechó el momento para agradecerle al prota por todo lo que había hecho por la sacerdotisa. Después de todo, de no ser por él, quizá en ese momento no se encontraría con vida. Además nos revela que fue Javier quien, por órdenes de Zeke, se encargó de llevar el mensaje hasta Antoine, que se encontraba en medio de otra misión. Pero bueno, a pesar de que Antoine y la chica insistieron en que los acompañara para darle una recompensa adecuada por su ayuda, el prota se negó, ya que tenía un lugar el cual visitar. Así que tras despedirse se puso en marcha a su siguiente destino. Por cierto, una vez regresaron a la iglesia, tanto Antoine como la sacerdotisa decidieron mantener en secreto la identidad de Zeke, ya que si la dichosa iglesia llegaba a enterarse acerca de las habilidades demoníacas, además de las runas que empleaba ese chico, podrían iniciar una cacería en su contra. Así que por el momento lo mejor era mantener su identidad en secreto. Por cierto, mientras se encontraba en ese lugar esperando a ser enviada a otra misión, la chica se topó nada menos que con el hijo de fruta del héroe de antes, quien le comentó que a partir de ese momento estaría trabajando para ella como un escolta, acompañándola a todos los lugares que visitara, aunque la chica notó que este último trataba de acercarse a ella más de la cuenta, algo que no quiso permitir. Después de todo, había comenzado a desarrollar sentimientos románticos hacia Zeke. Aunque apenas esta última se retiró, vemos como el hijo de fruta del héroe, al igual que el prota, había viajado al pasado y se preguntaba por qué carajos le estaba tomando más trabajo que la última vez manipular a esa chica. Pero bueno, dejando eso de lado, vemos como mientras el prota se encontraba camino a su próximo destino, aprovechaba su paso por el bosque para continuar entrenando a Javier. Después de todo, quería que mejorara sus habilidades lo antes posible, para que pudiese ser un buen soporte. Pero mientras se encontraba en medio del bosque, se toparon con este chico de aquí, Ferran Torres, quien estaba siendo perseguido por algunos goblins, los cuales obviamente no fueron problema para el prota, que se deshizo de ellos en tan solo segundos.
Por cierto, luego de agradecerles por su ayuda y de presentarse con ellos, el chico les comentó que de hecho se encontraba en medio de un entrenamiento para convertirse en caballero. Pero no fue capaz de enfrentarse a esas criaturas. Momentos después, el instructor del chico se hizo presente, furioso con Ferran por no haber podido superar una prueba tan sencilla. Aunque luego de que se marchara, el prota se dio cuenta de que el rostro de ese chico le parecía bastante familiar y estaba seguro que se lo había cruzado en su vida pasada. Pero bueno, unas horas más tarde, mientras el prota se encontraba en una de las posadas del pueblo al que llegaron, Javier aprovechó para preguntarle cuál era la razón para tener como destino ese pueblo remoto, ya que parecía tener prisa en llegar a ese lugar, a lo que el prota le respondió que no lo creería aunque se lo explicara, y Signo revela que unos días tendría lugar en ese pueblo una tragedia. La aparición del demonio de la destrucción Nowen, quien destrozaría prácticamente por completo todos los alrededores, así que su intención era presenciar de primera mano el dichoso evento. Por cierto, paralelamente con esta explicación, vemos como el niño de antes tenía en su poder un pequeño topo llamado Nowen, sí, el mismo nombre del dichoso monstruo. Además de ello nos muestran cómo una organización y la misma para la que trabajaba Chacal estaban interesados en el dichoso topo y el niño que se mantenía cerca de él, tanto que incluso habían contratado al instructor de antes para mantenerlos vigilados, y parecía que el momento que habían estado esperando había llegado, ya que apenas la noche entró, los hijos de fruta iniciaron un ataque contra el chico, con el objetivo de llevarlo a él y al topo consigo. Con lo que no contaban era que mientras se movían a gran velocidad por las calles del pueblo, su presencia fue captada por Zeke, quien de inmediato se dio cuenta de que lo que llevaban consigo era el chico de antes, por lo que sin dudarlo fue tras ellos, igualando su velocidad. Los tipos, al percatarse de su presencia, rápidamente intentaron deshacerse de él, pero por más que lo intentaban, sus ataques no parecen servir de nada ante el monstruo que los acechaba, y que luego de acabar con un par de ellos, se interpuso para evitar que continuaran con su camino, preguntándoles qué carajos planeaban hacer con ese chico. Y bueno, una vez consiguió detener su fuga, nuevamente les preguntó quién carajos eran y a dónde llevaban a ese chico, pero como era de esperarse, los tipos se negaron a hablar, y varios de ellos arremetieron contra él, intentando destrozarlo. Lo que no esperaban era que se habían topado con un verdadero monstruo, y la diferencia entre sus habilidades era demasiado grande, tanto que a este último le bastaron unos minutos para destrozarlos por completo. No obstante, uno de ellos aprovechó la distracción para escapar del lugar lo antes posible. Obviamente el prota no planeaba quedarse de brazos cruzados, así que apenas se deshizo de sus oponentes, continuó la persecución contra el hijo de fruta, quien se estaba dirigiendo a una especie de minas. Sin embargo, cuando el prota estaba por alcanzarlo, fue interceptado por otro pelotón de assassin como los de antes, así que no le quedó de otra más que enfrentarlos, tratando de darse prisa para continuar con la persecución. Eso sí, a pesar de eliminarlos sin mayor problema, se dio cuenta de que algo andaba mal. Esos tipos contaban con habilidades muy buenas para tratarse de unos simples assassins, y se preguntaba si acaso esos tipos estaban relacionados con la aparición de Nowen, que tendría lugar en tan solo un par de días. Así que para salir de dudas, aprovechó para preguntarle a uno de sus atacantes, que aún se encontraba con vida, si acaso tenían algo que ver con Nowen. Lo que no esperaba era que apenas el tipo escuchó ese nombre, usó su propio hechizo para autoeliminarse, lo cual solo le confirmaba que todo estaba relacionado. Por cierto, mientras el prota se encargaba de estos tipos, vemos como dentro de la dichosa mina, apenas el chico recuperó la conciencia, el assassin comenzó a manipularlo, revelándole que el demonio que años atrás había acabado con parte del pueblo, incluyendo la vida de su padre, no era otro que ese pequeño topo con el que había vivido tantos años. Claro, lo que el tipo buscaba era que el niño fuese devorado por la ira, ya que al parecer él era la llave para liberar y controlar el poder del demonio dentro del pequeño topo. Lamentablemente su estrategia dio resultado, ya que el niño, siendo dominado por toda la ira que sentía, entró en una especie de estado de trance, fusionándose con el poder del demonio, despertando una criatura mucho más poderosa. Por su parte el prota apenas se deshizo de los percances, por fin llegó a la entrada de la mina, donde para su sorpresa se encontró con el chico, siendo controlado totalmente por el poder de Nowen, y quien de hecho fijó como su objetivo al buen Zeke. Por su parte, este último no entendía bien qué estaba ocurriendo, preguntándose por qué el chico se encontraba en ese estado, aunque comenzó a creer que quizás este niño podía tratarse de Nowen.
el demonio que conoció en su vida pasada. Una teoría que confirmó luego de que el tipo reaccionara como un loco después de escuchar el nombre de Nowen, arremetiendo de inmediato con una sed de sangre enorme contra el prota, quien trataba de asimilar lo que estaba ocurriendo. Después de todo, los rasgos de ese niño no coincidían con los del demonio que había conocido antes, aunque prefirió no centrarse en ello y tratar de dejar inconsciente al chico antes de que liberase todo su poder. De lo contrario, en serio, podría convertirse en un problema serio y muy difícil de controlar. Claro, el chico, dominado totalmente por el poder de Nowen, no se lo pondría nada fácil, lanzando varios ataques con el único objetivo de aniquilar por completo a Zeke, quien era capaz de esquivarlos con suma facilidad gracias a su experiencia en el campo de batalla. Sin embargo, cuando consiguió acercarse lo suficiente como para acertar un golpe que lo sacara del juego, el asesino de antes se interpuso en su camino para detener su estocada. Y bueno, nos revelan cuál era el objetivo de la organización para la que este último trabajaba. Resulta que lo que buscaba era usar al niño como catalizador para el poder de Nowen, y que de esa manera fuese mucho más sencillo controlarlo y apoderarse de su poder, convirtiéndolo en un esclavo para su organización. No obstante, quedó sorprendido al darse cuenta de que Zeke estaba al tanto de la existencia de Nowen, así que para evitar dejar cabos sueltos, decidió que lo primero que haría en ese momento era acabar con su vida, aunque podía darse cuenta de que el prota no era un oponente común y no sería fácil aniquilarlo, por lo cual decidió adoptar su verdadera forma, convirtiéndose en una especie de monstruo corpulento y aumentando drásticamente sus habilidades. Por su parte, el chico, quien seguía dominado por el poder de Nowen, fijó a este último como objetivo. No obstante, le bastó más que un simple golpe para dejarlo inconsciente, ya que planeaba encargarse primero del prota, para después tomar bajo custodia al portador de Nowen. Tras esto, la batalla entre ambos dio inicio, en la cual en un principio parecía que las técnicas del prota no estaban dando resultado, debido a la gran defensa de su oponente, quien comenzó a burlarse de él, ya que había sobreestimado sus habilidades, y al final había terminado siendo una escoria que solo le servía como saco de boxeo. O eso fue lo que él creía, ya que no contaba con que las estocadas del prota estaban impregnadas con un veneno sumamente fuerte, y el cual contaba con una acción extremadamente rápida, tanto que en tan solo segundos el tipo estaba contra las cuerdas, y Zeke rápidamente aprovechó la oportunidad para acabar con él, volándole la cabeza. Después de todo, no quería perder tiempo para solucionar el problema con Nowen. Paralelamente con esto, vemos como el chico de antes, luego de ser enviado a volar por el Assassin, terminó siendo encontrado por Javier, quien obviamente, sin saber nada de lo que estaba ocurriendo, se acercó a él para tratar de ayudarlo. Lo que no sabía era que estaba cometiendo un grave error. Esto porque apenas el chico comenzó a recobrar la conciencia, el poder del demonio en su interior también regresó, esta vez fijando como su objetivo al pobre chico, quien quedó aterrado al notar el aura tan monstruosa que ese tipo emanaba. Por su parte, este último de inmediato comenzó su ataque, intentando eliminarlo de inmediato con unas rocas de gran tamaño. Por suerte, a Javier, a pesar de estar asustado, recordando los entrenamientos a los que había tenido que someterse con el prota, fue capaz de reaccionar a tiempo, evitando algunos ataques mortales. No obstante, sabía que no podría mantener ese ritmo por mucho tiempo, y apenas perdiese la concentración por tan solo unos segundos, sería aniquilado. Lamentablemente, ese momento llegó, luego de que el chico empleara una técnica de gran nivel, la cual Javier no tenía forma de enfrentar. Por suerte, justo en ese momento el buen Zeke hizo acto de presencia, no solo para neutralizar su ataque, sino también para aprovechar la pequeña brecha y acercarse lo suficiente al chico para asestarle un golpe lo suficientemente fuerte como para noquearlo. Afortunadamente, su estrategia dio resultado y el tipo no fue capaz de reaccionar a tiempo a la gran velocidad del prota, quedando inconsciente por el impacto. Mientras tanto, vemos como al estar inconsciente fue capaz de conectarse con el espíritu del topo, o bueno, el demonio que en ese momento se encontraba en su interior, y aunque al principio estaba furioso con él por ser el causante de la muerte de su padre años atrás, al final comprendió que todo se trataba de un accidente. Después de todo, el pequeño topo no era capaz de controlar el poder en su interior, por lo que tras comprenderlo, le comentó que podrían seguir siendo amigos como hasta ese momento. Además, él lo ayudaría siendo el contenedor de su poder para evitar accidentes como el de hace unos años atrás. Pero bueno, una vez con todo resuelto, vemos como el prota se encargó de limpiar la escena del incidente y sacar al chico de ese lugar, para que cuando los pollerinos revisaran qué carajos había sucedido en las minas, no pudieran rastrear lo ocurrido hasta este último. Después de todo, tenía algunos planes para él y ese chico, así que una vez estuvo más tranquilo,
tranquilo en la posada del pueblo, cuando Javier le preguntó qué carajos tenía pensado hacer con ese chico, ya que en caso de dejarlo solo, podía llegar a convertirse en una amenaza. En caso de perder el control de ese poder, el prota se acercó a él para proponerle que a partir de ese momento, se convirtiese en su sirviente, y lo ayudase a completar algunas misiones que tenía en mente. Claro, a cambio de eso, él se encargaría de darle el entrenamiento adecuado para manipular por completo sus habilidades. Obviamente el chico estuvo de acuerdo con su oferta. Así que tras llegar a este acuerdo, los tres pusieron rumbo al siguiente destino que el buen Zeke había fijado y donde tenía pensado encontrarse con uno de sus antiguos sirvientes. Después de todo, quería comprobar en qué carajo se había convertido ahora que habían comenzado de cero. Pero bueno, el grupo puso rumbo a su siguiente destino. Eso sí, tal como se les había prometido, mientras estaban de camino, Zeke les estaba dando el entrenamiento adecuado a ambos chicos para que pudiesen mejorar sus habilidades de combate. Y de hecho los dos habían conseguido aprender algunas técnicas que podrían llegar a ser útiles en caso de toparse con un oponente que pusiera en riesgo sus vidas. Y mientras tomaban un descanso de todo el entrenamiento, los chicos le cuestionaron a dónde se estaban dirigiendo, a lo que el prota les comentó que en ese momento estaban en rumbo a la ciudad de Ospring. Tras esto, el prota nos explica con más detalles cómo en su anterior vida había contado con 4 demonios que estaban en su servicio, guerreros que de hecho contaban con habilidades excepcionales. Y uno de ellos era de Ospring, así que estaba ansioso por saber cómo estaba actuando ese tipo en esa nueva vida. Pero bueno, luego de continuar con el viaje, luego de varios días recorriendo el territorio, por fin llegaron al dichoso pueblo. Sin embargo, al llegar notaron que algo andaba mal, ya que podían sentir un extraño aroma en los alrededores. Fue entonces cuando el prota les aclaró que dicho aroma era el de cientos de cuerpos siendo incinerados. Obviamente sus palabras dejaron fríos a ambos chicos, quienes se preguntaban por qué carajos estaba ocurriendo algo como eso. Minutos más tarde fueron interceptados por varios caballeros que al parecer estaban custodiando la frontera del pueblo, y quienes rápidamente les cuestionaron qué carajos estaban haciendo en ese lugar. A lo que el prota les explicó que no eran más que simples viajeros que habían llegado a ese pueblo buscando un lugar donde hospedarse. No obstante, sus palabras no convencían del todo a los caballeros, quienes no podían creer que simples viajeros hubiesen atravesado el bosque plagado de bestias. Así que creyendo que se trataban de pueblerinos que intentaban escapar de la ciudad, les pidieron que los acompañaran a su campamento para comprobar si lo que decían era cierto. Aunque una vez en ese lugar se dieron cuenta de que algo andaba mal. Prácticamente todo el campamento parecía una especie de hospital, hasta que por fin llegaron con el capitán de los caballeros, quien tras conocerlo se presentó amablemente con estos como Drácula. Sin embargo, su presencia dejó frío al prota, ya que el dichoso tipo era la persona que estaba buscando. Sí, su antiguo sirviente, aunque por lo que veía, aún no se convertía en el demonio que él había conocido. Un tipo adicto a la sangre, que solía arrasar con ejércitos enteros que se atrevían a retarlo, y con quien podía recordar como si no hubiese pasado mucho todos los momentos en los que compartieron una copa luego de vencer en alguna batalla. Pero bueno, este último, después de presentarse, les explicó lo que estaba ocurriendo y la razón por la que habían sido llevados hasta su campamento. Resulta que él era el capitán del escuadrón de caballeros que habían sido enviados a esa ciudad para contener el virus que en ese momento estaba arrasando con la vida de cientos de pueblerinos. Era por ello que fueron llevados a ese lugar, ya que temían que fueran ciudadanos infectados que trataban de escapar del pueblo y quienes podrían llevar el virus a otro territorio. Lamentablemente, ahora que estaban en ese lugar, tendrían que quedarse algunos días, ya que no podían correr el riesgo de que estuviesen infectados. Aunque tras escucharlo el prota no tuvo problemas en seguir las órdenes. Después de todo, había deducido que algo así estaba ocurriendo e incluso se ofreció como voluntario para ayudar en todo lo que fuese necesario para contener el brote del virus. No obstante, en ese momento fueron interrumpidos por uno de los hombres de Drácula, quienes comentó que otro infectado había aparecido. Lamentablemente, al llegar con él se dieron cuenta de que no podrían hacer nada para ayudar, ya que su estado era bastante grave. Por cierto, mientras estaban ahí, el prota pudo notar algo extraño en Drácula. Fue entonces cuando este último le comentó que no podía hacer mucho para ayudar, ya que poseía una enorme fobia por la sangre. Palabras que obviamente dejaron frío a Zeke, quien recordó cómo en su vida pasada ese tipo solía ser un adicto a la sangre, y de hecho todas sus técnicas se basaban en la manipulación de esta, comprendiendo que era por ello que aún no despertaba como el demonio que una vez había conocido. Pero bueno, tras comprender esto, el buen Zeke decidió que se mantendría cerca de este último para descubrir qué era lo que lo había brillado a convertirse en el demonio despiadado que años atrás conoció.
Además, ni siquiera tenía pistas de lo que ocurriría, ya que el tipo que conoció era muy reservado y nunca quiso hablarle de su pasado. Pero bueno, tras esto el prota pasó el resto de los días ayudando a Drácula y sus hombres en todo lo que podía para frenar el dichoso virus, como dándoles todo el conocimiento que poseía sobre hierbas medicinales. Conocimiento que de hecho había sido transmitido a él en su vida pasada por el propio Drácula. Lamentablemente al final, a pesar de sus esfuerzos y los de Drácula, no fueron capaces de contener la transmisión del virus, que tras unos cuantos días terminó arrasando con la vida de todos los pueblerinos. Por lo que lo único que Drácula podía hacer era incinerarlos para evitar que el virus se transmitiera a otras comunidades. Lo peor de todo era que en la misión había perdido docenas de sus hombres, que lamentablemente contrajeron el virus. Pero bueno, una vez con la misión terminada, el tipo y los hombres restantes de su escuadrón decidieron que era momento de regresar a su base. Eso sí, no sin antes darle las gracias al prota por todo lo que había hecho por ellos en los últimos días. Después de todo, su ayuda había sido indispensable. No obstante, mientras se despedían, fueron interrumpidos por uno de los hombres de Drácula, quien le comentó que habían recibido nuevas órdenes de parte de los altos rangos. Lamentablemente las órdenes no eran muy alentadoras para el tipo y sus hombres, ya que en ellas le indicaban que el virus había sido descubierto en una nueva región, así que ellos, que ya tenían experiencia lidiando con ella, serían enviados nuevamente a tratar de contenerla y encontrar una solución para la enfermedad. Esto dejó fríos a sus hombres, quienes no podían creer que nuevamente serían enviados a otra misión como esa. Después de todo, era el tercer pueblo que tendrían que visitar. Fue entonces cuando el prota comprendió lo que en verdad estaba pasando. Al parecer Drácula estaba siendo enviado a esas misiones porque lo más probable era que sus superiores querían que contrajera la enfermedad y finalmente perdiese la vida. Claro, como siempre el tipo tenía razón, ya que paralelamente con esto nos presentan al hermano mayor de Drácula, este gordo de aquí, quien al parecer estaba detrás de que su hermano fuese enviado a misiones como las de antes. De hecho, sus hombres eran quienes se habían encargado de esparcir el virus en varias ciudades, para que su hermano tarde o temprano terminase infectándose, ya que su objetivo era convertirse en el heredero universal de su familia, pero estaba furioso con sus hombres, ya que hasta ese momento su plan había sido un completo fracaso. Por más que Drácula era enviado a misiones cada vez más peligrosas, seguía saliendo con vida de ellas. Por eso mismo le pidió a su mano derecha que esta vez pusiera en marcha un plan radical, con el que finalmente su hermano fuese eliminado. Pero bueno, dejándose de lado, regresamos con nuestros protas, quienes luego de haber sido enviados a un nuevo pueblo, a pesar de que se esforzaron en salvar a los pueblerinos, el resultado terminó siendo el mismo. Eso sí, Drácula seguía saliendo con vida de las misiones. Sin embargo, mientras se encargaban de incinerar los cuerpos, el prota pudo sentir una presencia extraña acechándolos, así que rápidamente les pidió que se mostraran. Tras esto, un escuadrón de assassin, como los que antes buscaban el poder del topo, emergieron, intentando acabar con su vida. Claro, estos últimos no representaban una amenaza para él. No obstante, le pidió a sus alumnos que tomaran a uno de los tipos y se encargaran de ellos. Ese sería su examen, después del entrenamiento al que se habían tenido que someter en las últimas semanas. Y mientras los chicos se encargaban de sus oponentes, Zeke se encargó del resto, acabando con cada uno de ellos sin mayor problema. Eso sí, se dio cuenta de que al parecer pertenecían a la misma organización de antes, deduciendo que lo más seguro era que esos hijos de fruta estuviesen tras Drácula, dándose cuenta de que ese tipo había tenido que enfrentar muchos problemas en los últimos días. Y quizá en su vida pasada era por ello que fue orillado a convertirse en un demonio, aunque tras darse cuenta de ello, atando cabos llegó a la conclusión de que algunos de los demonios que había conocido en su vida pasada fueron obligados por esa organización a convertirse en demonios, comenzando a preguntarse si eso era lo mismo que había sucedido con él. Quizá el haberse convertido en el rey demonio formaba parte del plan de alguien más, y ese alguien podía ser el líder para el que trabajaban todos esos hijos de fruta, explicándonos cómo en su vida pasada le ocurrieron todo tipo de sucesos horribles que incluso lo hacían pensar que la vida estaba en su contra. Pero quizá todos los problemas que enfrentó habían sido planeados por alguien más, para que tarde o temprano cayese en la oscuridad, tal como ahora estaba ocurriendo con Drácula. No obstante, descubrir eso lo llenó de una enorme euforia. Después de todo, ahora contaba con un nuevo objetivo, mucho más interesante: descubrir quién carajos estaba detrás de todo eso y hacerlo pagar muy caro. Mientras tanto, se encargó de cavar uno a uno
con el resto de Assassin de manera brutal. Y tras terminar con el altercado, el chico trató de dejar a al menos uno de los hijos de fruta con vida, para así interrogarlo y conseguir algo de información de su líder. Lamentablemente eso no dio resultado, ya que tras verse acorralados, los hijos de fruta se autoeliminaron para no dejar ninguna pista acerca de la organización para la que trabajaban, lo cual complicaba bastante la investigación de Zeke, que aún no sabía cómo encontrar alguna pista para llegar hasta su líder. Por cierto, comenzaba a preguntarse si debía continuar ayudando a Drácula, ya que de seguir así probablemente no llegaría a convertirse en un demonio como el que conoció y continuaría como un humano normal, hasta que llegó a la conclusión de que lo mejor era que en esa nueva vida él continuase como un humano normal, por lo que haría todo lo posible para evitar que el chico cayese en las trampas. Tras esto vemos como ambos tuvieron una pequeña charla en la que Drácula le explicó cómo era que había terminado teniendo que completar misiones como esa, revelándole cómo hace un año su padre enfermó de una extraña enfermedad, haciendo que su hermano mayor tomase el puesto de patriarca hasta que se recuperase por completo. Desde entonces el hijo de fruta había estado dándole misiones de un alto grado de peligro. No obstante, mientras conversaban fueron interrumpidos por uno de los hombres de Drácula, quien le comentó que había sido citado por su hermano en la capital de su reino, ya que al parecer el virus que estaban enfrentando había llegado hasta ese territorio. Esto dejó frío al chico, pero el prota comenzó a creer que todo eso se trataba de una trampa para finalmente acabar con su vida, así que decidió acompañarlo hasta ese lugar. Y bueno, una vez ante el hijo de fruta de su hermano, vemos como este último comenzó a culpar a Drácula por lo que estaba ocurriendo, culpándolo porque lo más probable era que alguno de sus hombres hubiese llevado el virus hasta ese lugar, así que de manera altanera le ordenó que se encargase de controlar el brote antes de que escalase más, o de lo contrario él y sus hombres pagarían las consecuencias por ello. Y bueno, sin perder mucho tiempo, Drácula y sus hombres comenzaron con el trabajo. No obstante, después de analizar las personas que hasta ahora habían sido infectadas, se dieron cuenta de que el patrón era el mismo. El virus se esparcía de manera rápida, y aunque varios doctores habían estado trabajando para tratar de encontrar una cura para ello, ninguno tuvo suerte hasta ese momento. No obstante, lo extraño era que el virus que azotaba la ciudad no era el mismo que habían estado enfrentando, así que ellos no eran los responsables del brote en ese territorio. Obviamente el prota ya se esperaba algo como eso, ya que según él, lo más seguro era que todo fuese obra del hermano de Drácula, quien probablemente estaba trabajando con el líder de la organización de Assassin de antes. Por suerte existió una luz al final del túnel, ya que tras analizar la enfermedad, el chico se dio cuenta de que ya la conocía, y de hecho él conoció una manera para tratarla, por lo que contenerla y erradicarla de la ciudad, en esta ocasión sí sería posible. Por cierto, el buen Drácula estaba sorprendido con que un viajero común como Zeke contase con el conocimiento necesario para crear un tratamiento tan avanzado, explicándole que con esa fórmula podría volverse millonario e incluso ganaría gran renombre en el reino, ya que no muchos doctores habían descubierto el antídoto para una enfermedad tan mortal como la que enfrentaban. Lo que no esperaba era que el prota le comentó que no planeaba vender la fórmula, ni nada por el estilo, simplemente quería hacer el bien, por lo que no tendría problema en darle los detalles de cómo crearla. Sus palabras dejaron frío a Drácula, quien nos explicaba de dónde carajos había salido un tipo como Zeke. Después de todo, hasta ese momento nunca había conocido a alguien tan desinteresado en el poder como él. Pero bueno, tras esto los hombres de Drácula se encargaron de repartir la medicina entre los afectados por el virus, consiguiendo erradicar la enfermedad por completo en tan solo unos días. Aunque como era de esperarse, el rumor de ello no tardó mucho en esparcirse, llegando a oídos del hermano de Drácula, quien envió su mano derecha para que investigara personalmente quién carajos era el famoso Zeke y por qué había estado ayudando a su hermano. Por lo que unos días más tarde, Zeke recibió la visita del hijo de fruta, quien en un tono amenazante le cuestionó de dónde carajos había sacado el antídoto para el virus. Claro, el prota no planeaba amedrentarse, respondiéndole que no tenía ningún interés en revelarle algo como eso, diciéndole que si lo deseaba, podría descubrirlo por la fuerza. Obviamente sus palabras hicieron enfurecer al hijo de fruta, aunque antes de que pudiesen iniciar un altercado, fueron interrumpidos por Drácula, quien se encargó de apaciguar las cosas, diciéndole al viejo que él se encargaría de hacerle llegar un informe a su hermano de todo lo sucedido, pero por el momento tendría que retirarse, una orden
que el anciano no tuvo más opción que obedecer, aunque como era de esperarse, no planeaba dejar las cosas así. Había puesto un blanco en Zeke y no planeaba descansar hasta quitarse de encima esa amenaza. Y bueno, luego de que se marchara, Drácula le explicó al prota que la razón por la que ese tipo había actuado de esa manera era porque lo más seguro era que su hermano estaba furioso por todo el aprecio que la gente había puesto en ellos en los últimos días al erradicar la enfermedad, ya que eso lo había convertido a él en el mejor candidato para convertirse en el heredero de su familia, lo que obviamente no le convenía a su hermano. Así que tendrían que tener mucho cuidado, ya que lo más probable era que en los próximos días intentasen acabar con ellos. Pero este me pareció un buen momento para terminar con el resumen, aunque luego de esto suceden muchas cosas, como que el anciano le tiene una trampa al prota para poder estar a solas con él y acabar con su vida, sin saber que estaba cometiendo un grave error al enfrentarse a un demonio como él. Pero si quieren que traiga la siguiente parte, este video deberá llegar a los 25,000 likes y 1000 comentarios con la frase demonio benevolente. Además, de esa manera sabré que se quedaron hasta el final y les daré corazón. O pueden seguirme en Insta, donde la meta serán los 6000 seguidores. Eso es todo por mi parte, y sin más, sayonara.